tomar asiento, hermanos. Recuerden estar orando por nuestro hermano pastor, el hermano Jeff, quien está ausente creo que en una semana y media es que regresan. Así que estén orando por él porque recién empieza el curso que están enseñando en español y cuando terminan ese, luego llega otro grupo y él estará enseñando entonces en inglés. Y hemos entonces tomado ventaja, por así decirlo, de estas 3 semanas, los miércoles que no estará, para enfocarnos en enseñanzas sobre la familia y estamos llamando esto edificando una familia sólida. Un corto repaso de lo que vimos la semana pasada y hablábamos de entender primero el origen del matrimonio. Muchas veces tenemos un concepto del matrimonio, depende de lo que hemos oído, lo que hemos leído, de lo que nos han dicho y también cómo hemos sido criados nosotros. A pesar de que quizás algunos hemos tenido el privilegio de criarnos en hogares cristianos, a veces no tenemos el concepto real de lo que es el matrimonio. Entonces, por eso debemos estudiar la palabra de Dios, que es la que nos enseña. Las familias sólidas hoy en día cuesta mucho encontrarlas. Y vimos entonces en Génesis capítulo 1, si ustedes recuerdan la semana pasada, al entender el origen del matrimonio, que Dios creó al hombre y a la mujer y les dio una misión, ¿verdad? Y Él los hizo, Él los creó. También hablábamos de que Él los casó, ¿verdad? Fue la primera boda que pudiéramos decir, el Señor efectuó. Y siempre que queremos entender lo básico de algo que el Señor nos enseña, es bueno entender la regla que habla del estudio bíblico, que nos dice la ley de la primera mención. Y aquí estamos hablando, aquí vimos, si ustedes recuerdan, cómo Dios dio al hombre y a la mujer el regalo, por así decirlo, del matrimonio y les bendijo primero, luego les dio una tarea, una misión de multiplicarse y de fructificar y multiplicar, llenar la tierra, la misma misión que tenemos hoy en día en términos espiritual, y luego también les dijo señoread, ¿verdad? Les dio una autoridad increíble. Eso quiere decir que todo matrimonio, y hablando del contexto cristiano, todo matrimonio puede ser un buen matrimonio. Note que dije un buen matrimonio, no dije perfecto, ¿verdad? Porque vivimos ahora, después del pecado, es imposible, por así decirlo, tener matrimonios perfectos. Sin embargo, podemos tener buenos matrimonios. Y luego fuimos a Génesis capítulo 2, en donde vimos en los últimos versículos de ese pasaje los principios permanentes para una edificación de un matrimonio, de una familia. Y hablamos de 4 cosas que pudimos ver ahí, si ustedes recuerdan. Primero nos dijo de un corte. La Biblia dice ahí en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y hablábamos de la importancia de una separación, de un corte, ¿verdad? Realmente este es un área difícil en nuestra cultura latinoamericana, porque hay la tendencia de que seguimos metidos en la vida de nuestros hijos. Por eso mencionaba yo que hay muchos chistes, ¿verdad? De las suegras, de los suegros, porque siempre están metiéndose, a pesar de que diríamos ya terminaron con la labor. Dice claramente aquí que hay que dejar a papá y mamá, ¿verdad? Aunque ella cocina mucho mejor que su esposa, pero hay que recordar esto. Eso no quiere decir que dejamos de comunicarnos, pero hay que tomar ese primer paso. Obviamente, si no se da esto, no se puede dar el resto, porque después hablaba de la permanencia, cuando dice se unirá a su mujer. Y recuerden que la idea bíblica es una unión para jamás separarse. Piense en eso, algo así como que usted y su esposa están pegados y van a todas partes juntos, imagínense. Esa es la idea bíblica. Por eso leemos en varias porciones de las Escrituras que lo que Dios ha unido, ¿qué? No lo separe el hombre. Entonces se debe dar una permanencia. Después viene la unidad, porque dice, serán una sola carne. Los dos llegan a ser uno. Por eso el esposo no tiene que comer tanto, porque si la esposa comió, ya comieron, ¿verdad? Porque son uno. Sería fantástico, ¿no? Pero desgraciadamente uno come y se engorda. Pero
llegamos a ser uno. Esto no quiere decir, hermanos, que dejamos de pensar, que tenemos que pensar exactamente igual, que tenemos que tomar las mismas decisiones. No, no, no. Hay la comunicación, hablamos de muchas cosas y se llegan a ciertas cosas. Habrán cosas que no nos van a gustar y está bien, eso es normal. Pero hay una unidad, no una uniformidad. Y lo último que hablamos en el versículo 25, ambos desnudos, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Hablaba de la intimidad de la pareja. Desgraciadamente muchos matrimonios empiezan aquí. Muchos matrimonios empiezan con la vida sexual y esta es para el matrimonio. Yo sé que hoy en día nos hablan de muchas cosas, nos dicen muchas cosas, pero es lo que Dios ha establecido. Y cada vez que nosotros como seres humanos rompemos el orden divino, solo hay problemas. En el libro de Romanos capítulo 1, la Biblia es muy clara cuando nos dice de que entre más el hombre se separa de Dios, más se aleja de Dios, más depravado se vuelve. Es una realidad. Por eso no nos debe de extrañar que vivimos en un mundo que cada vez quiere negar a nuestro Dios, que cada vez quiere justificar lo que hace porque somos demasiados inteligentes, olvidándonos el orden que Dios estableció. Y luego vimos en pasajes del Nuevo Testamento, incluyendo en el libro de Efesios, que el Señor vuelve a repetir esto. En el trasfondo, o más bien en el contexto de lo que el apóstol San Pablo enseña, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose a la relación de Cristo con su iglesia, usando el matrimonio. Él concluye en el versículo 31 del capítulo 5, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que si uno piensa, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, hoy estamos en la era de la gracia, las cosas son un poco diferentes. La palabra de Dios es la misma. Dios estableció un principio en cuanto al matrimonio y estos principios son permanentes. Hoy lo que quisiera ver y que más o menos empezamos a ver la semana pasada es el aspecto de nutrir esa solidez de la familia. Dios quiere que esa solidez familiar la estemos nutriendo. Ahora piensen esto, si no nos nutrimos, nuestros matrimonios flaquean. Por eso es un constante trabajo. A veces pensamos, bueno, se casaron y fueron muy felices. ¡Qué mentira! Debemos trabajar por el matrimonio. Ahora, ¿cuánto porcentaje debe poner él y cuánto porcentaje debe poner ella? Algunos dicen 50 y 50. No, 100-100. Hay que hacer lo que Dios dice. Bueno, pero es que ella no, yo hago todo y ella no, ¿y qué? El asunto es si yo estoy cumpliendo con lo que Dios establece, porque siempre esperamos, ¿verdad? No, yo ya he hecho mucho y ni mueve una pestaña. ¿Qué dice Dios? ¿Cuáles son los principios? Por eso cada vez que usted se desanime, vaya a la palabra, vaya a Dios. Él es el que le va a animar, Él es el que nos va a de veras inyectar con esa nueva energía que necesitamos cada día, con el poder de su Espíritu Santo para poder seguir adelante. Y aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, quisiera que vayan ahí para que empecemos otra vez aquí. Pero una cosa que vamos a ver es que Dios siempre ha estado interesado en la familia. ¿Por qué? Dios la creó. Y si Dios la creó, tal como Él está interesado en nosotros como personas, ¿por qué? Porque Él nos hizo, Él nos creó, Él nos hizo. Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Dios nos conocía. Así que Dios siempre ha estado interesado en la familia. Muchos años después de fundar la nación de Israel, que iba a llevar su nombre y darle a conocer en la tierra, nuestro Dios les recordó la importancia de mantener las fuerzas familiares pero bien unidas. Dios siempre estuvo recordando a su nación lo importante de la familia. Y le voy a decir algo, Satanás va a atacar la familia y una vez que él logra hacer mucho en las familias, poco puede quedar de un país. Poco. Porque Dios ha diseñado de tal forma la familia de que si tenemos matrimonios fuertes, así será la nación en la cual vivimos. Pero hay que reconocer que entre más conocemos,
más débiles hay, y es parte de lo que estará pasando. Sin embargo, no tenemos que ser parte de esas estadísticas negativas en el sentido de que, bueno, es que ya ahora los tiempos son diferentes. La palabra de Dios es la misma, el poder de Dios es el mismo, el principio de Dios que estableció para la familia, para el matrimonio es el mismo, ese no ha cambiado. Pero esta es una escena familiar. Maridos, mujeres, niños, por decenas de miles, se encuentran en la frontera justo antes de entrar a la tierra prometida que Dios les ha dado. Y quiero que vean lo que Él les empieza a decir, cómo Él les reta a ellos para mantenerse, para recordar las cosas que Dios les había enseñado. Esto es algo que siempre preocupa a Dios. Una vez que ellos llegaran y estuvieran establecidos en la tierra, si no tenían cuidado, como vimos muchas veces que no lo tuvieron, se ablandarían, se pondrían negligentes e indiferentes. Y pasó muchas veces en la nación de Israel. Y por eso nosotros debemos aprender de ser, por así decirlo, proactivos en cuanto a la obediencia nuestra a Dios, en cuanto a poner en primer lugar a Él y sus principios para mantener familias, para nutrir las familias que Dios nos ha dado. Leamos aquí en Deuteronomio 6, porque aquí en estos versículos Moisés lo estipula. Mire cómo él empieza en estos versículos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Hermanos, ¿cuántas veces hemos oído estos principios en cuanto a la familia? ¿Y cuántas veces somos negligentes en ponerlos en práctica? Y después nos estamos lamentando de los problemas que tenemos. Aún en obediencia a Dios, nos encontramos en un mundo que vamos a tener problemas. Ahora imagínense siendo desobedientes, olvidándonos lo que Él nos ha enseñado, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Tu hijo, dice, te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, las 3 generaciones. Abuelos, no crean que se nos ha acabado la tarea. Tengo un nieto, sí, ya estoy llegando a esa edad, acaba de cumplir 1 año, y sabe, cada oportunidad que yo tengo, menciono cosas que dice la palabra de Dios. Yo sé que mi hijo y su esposa son muy fieles en la enseñanza, y no dudo que lo estarán haciendo, pero hay tantas cosas en el mundo de hoy que preferimos hacer y enseñarles y que vean, que se nos olvida repetir las cosas importantes de Dios. Así que no se asuste el día de mañana que su hijo, siendo un jovencito, rechace a Dios, porque muchas veces no empezamos donde deberíamos, y vamos a hablar de esto un poco más adelante. Pero dice, note lo que dice, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, todos los días. El matrimonio, el hogar, es una cosa de trabajo. Todos los días. Ahora, no está diciendo que usted siente a sus hijos, vamos a tener el culto familiar, vamos a cantar un himno, vamos a poco falta para recoger la ofrenda, ¿verdad? Y dar anuncios, y casi hacemos un culto, casi hacemos como una iglesia. Si bien es cierto, el hogar es como una iglesia, es más que eso, porque cuando hablamos de enseñar, la Biblia está hablando, empieza con lo que yo estoy demostrando a mis hijos. Tú puedes decir mucho, orar mucho, hablar mucho, pero tus hijos ven cómo tú tratas a tu esposa, cómo tú tratas a tu esposo, y eso es lo que van a estar aprendiendo. Y de pronto tienen un conflicto. Papá me dice esto, mamá me dice esto, pero yo los veo como son. Y son, ni se diga cuando vienen a la iglesia, un par de angelitos. Y yo me imagino a muchos de estos niños, ¿verdad?, ahí parados, viendo a sus papás. ¿Son los mismos que yo tengo en la casa? Porque es muy fácil muchas veces decir cosas. Y ese fue el reto a la nación de Israel de parte de Dios.
No se olviden, háganlo todos los días de su vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Hay un énfasis en el libro de Deuteronomio en hacer, en guardar, en recibir, en hacer, en guardar. Porque ese es el tema. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No que simplemente lo oigamos y lo sepamos, pero que afecte lo que nosotros somos. Aquí vemos cómo Dios se preocupa por la familia. Él quiere padres, hijos, nietos que vivan sabiamente, que sean un reflejo de su imagen. Que pueda decir el mundo, wow, estos niños son diferentes. A pesar de lo tremendo que puedan ser, son tremendos, son un reflejo. Los padres y aún los padres de esos hijos. Que se multipliquen grandemente, que disfruten de la prosperidad, fue la idea de Dios, que divinamente Él había provisto. Y ¿saben qué? Dios todavía hoy sigue interesado. Quiere hacer de nuestras familias familias prósperas. Quiere hacer de nuestras familias familias buenísimas. Porque ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Que nuestras familias influyan el mundo. Todos nosotros aquí esta noche tenemos un círculo de influencia. Todos. ¿Qué está haciendo usted con esa influencia? Somos responsables de esa influencia que Dios nos ha dado el privilegio de tener sobre otros. No es solo lo que podamos decirles, pero lo que podamos demostrar a través de todas las cosas que pueden pasar en nuestras vidas, cómo enfrentamos las diferentes situaciones en nuestras vidas. Uno de los versículos importantísimos y mandamientos a la nación de Israel importantísimos es este versículo 4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Este versículo, súper importante. ¿Por qué creen ustedes que era sumamente importante? La nación de Israel había sido influenciada por otros dioses. Dios se los había advertido. Dios les había dicho, cuidado. Ahora, con esto yo quiero que veamos una de las primeras cosas que quiero ver esta noche, es que Dios nos da los elementos para que nosotros podamos nutrir la solidez de la familia. Y aquí, al principio de este versículo, tenemos el primero. Note que dice, oye Israel. Y lo que quiero quizás compartir esta noche es que esta primera cosa que nos toca hacer es oír la verdad continuamente. ¿Qué tan continuamente o qué tan eficazmente pronunciamos las verdades de Dios a nuestros hijos? ¿Sabe cómo lo podemos saber? Si ustedes me prestan a sus hijos y converso con ellos. Pero ¿qué tanto ellos oyen que hay un solo Dios? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay que nutrir a nuestras familias y uno de esos elementos es nutrir a nuestros hijos, nutrirnos nosotros mismos de que hay un solo Dios. Vivimos en una cultura en la cual hay una proliferación de dioses. Hay culturas que tienen cientos de dioses. Hoy día estamos muy retados y muy animados que como iglesia vayamos a otras naciones a poder compartir del único Dios que existe. Porque hay civilizaciones, hay grupos étnicos que están esclavizados por dioses que no son reales, que no existen. Sin embargo, hay gente que hace muchas cosas por estos dioses. ¡Wow! ¿Y por qué ha pasado esto? A través de los años, muchos hemos fallado en nuestra familia. Dos verdades primordiales en esta declaración. Jehová es único, como ninguna de las otras deidades de los pueblos que les rodeaban. Ya tenían mucha experiencia.
los de Israel. Algunos hasta hicieron sus propios dioses, conociendo al único Dios. ¿No es lo que muchas veces hacemos hoy en día? O quizás no tenemos un Dios al cual vamos y adoramos, sin embargo tenemos dioses. Quizás el deporte es un Dios. Y la Biblia nos habla de que todo aquello que se interponga entre Dios y nosotros es ¿qué? Idolatría. Y si bien es cierto, quizás no hemos hecho un becerro en la casa de oro, no duraría mucho porque hoy vale mucho y se meterían en su casa a robarlo. Pero Jehová es único, Él es único. Y no solamente eso, Él es uno. Habla de una unidad. Hay una secta que dice, Dios no puede ser uno. Si ustedes hablan de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dice, esos son tres. Y 1 más 1 más 1 es igual a... Pero se nos olvida que Dios es Dios. Cuando yo enseñaba a niños, créanlo o no, lo hice, y creo que la gran mayoría está bien hoy, no sé, ¿verdad? Pero recuerdo que cómo enseñaba uno la Trinidad a los niños. ¿Qué podía usar? Y hay algunas cosas que uno puede usar, pero toda ilustración para poder enseñar acerca de Dios es difícil. Y una vez un maestro me enseñó a mí el agua. Y recuerdo que él llevó un pequeño, en Costa Rica le decimos anafre, en donde usted pone algo y lo prende y entonces se calienta, ¿verdad? Entonces él llevó cubos de hielo, llevó un balde con agua y tenía una cafetera de agua hirviendo. Entonces primero nos habló del hielo y me decía, ¿qué es esto? Claro, a ese nivel ya uno sabía de qué está compuesto el hielo. El agua tiene H2O, ¿verdad? Entonces, pues decíamos, H2O es agua, pero está congelada. Muy bien. Luego nos sirvió agua en vasos y dice, ¿qué es esto? Agua, pero es líquida. Y luego nos preguntó, ¿qué está saliendo de la cafetera del agua hirviendo? Y salía, ¿qué? Vapor. 3 maneras diferentes, pero era lo mismo. Y yo recuerdo esa pequeña lección, entender un poquito, porque ¿quién puede explicar a Dios? Entender la Trinidad. Y sí, a veces nuestros hijos les pueden decir, pero ¿cómo es eso de que Dios Padre, Cristo es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros es Dios y Dios Padre? ¿Cómo es eso? Yo no sé. Pero Dios es Dios. Dios es uno. ¿Estás enseñando eso a tus hijos? ¿Cómo esperamos nosotros nutrir a nuestras familias si cosas tan elementales las pasamos por alto? Y decimos eso no, y después con facilidad son enseñados a seguir otros dioses y ahí van de camino detrás. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien crea en algo que no es real? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Cómo es posible que hay gente que cree en cosas que no son reales? Porque no hay un Dios real sobre la faz de la tierra, solo uno, Jehová Dios. Y nosotros lo conocemos. ¿Qué estamos haciendo con nuestras familias entonces? ¿Sabe cuál es la respuesta de algunos? No hay tiempo. Pues le voy a decir algo, tiene que sacar usted tiempo para enseñar a sus hijos. Eso es una prioridad. De lo contrario, no se lamente después, porque muchas veces no lo hacemos porque somos negligentes. Las familias sólidas se apoyan fuertemente en ciertos hechos inamovibles, y este es uno de ellos. Alguien escribió algo así, adoptándolo, y cómo leeríamos quizás algo como esto. Escribió: el Señor es nuestro Dios, reconocemos su presencia, su calidad de único, su lugar, su derecho a reinar sobre nosotros, obedecemos su voluntad, nos proponemos a andar en su camino. Cuando los tiempos se tornan difíciles y a veces un futuro que parece incierto, solo nos toca decir y transmitir a nuestros hijos: Dios es nuestro Dios. Su voluntad es perfecta.
así que vamos a confiar en Él. Sí, a veces los niños nos preguntan, ¿por qué? Y un error a veces de nosotros los padres es que creemos que tenemos que tener una respuesta cuando ni nosotros tenemos la respuesta. Hoy regresé hace como una hora y resto de Iowa, de estar en el funeral de un familiar. Les hablábamos de la sobrina de mi esposa que perdió a su hijo al nacer. Vivió solo 30 minutos. Y recuerdo que en el mensaje, la persona que estaba hablando dijo, no tenemos respuesta. No hay respuesta. Es difícil. Pienso en los hermanos Chacón también. Y nosotros queremos a veces tener respuestas y salimos con buenas cosas. Pero hermanos, sinceramente a veces tenemos que decir, confío en Dios. Y en esas circunstancias, en esos momentos donde no hay dinero para comprar las cosas que nuestros hijos a veces quieren, y tenemos que decir, no podemos, porque no hay dinero. Dije eso una vez a mi hijo, estando aún en Costa Rica. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Pues vaya al banco y saque dinero. Pensaba, porque vamos al banco y ahí cambiábamos nuestros cheques, y dice, no tiene dinero, pues vaya al banco y sáquelo. Y tuve que explicarle un poquito más que ni siquiera había fondos ahí para nosotros. Pero no es cierto que a veces padres nos metemos en tremendas deudas porque queremos darle todo lo que nuestros hijos quieren. Con razón no aprecian muchas veces lo que no tienen y mucho menos entienden a un Dios que solo va a proveer mis necesidades, no lo que se me antoje. Como padres nos toca enseñar. Las familias que oyen la verdad continuamente, no andan a la deriva sin propósito. Los hijos van a venir usted si en verdad usted cree en Dios. Si en verdad su Dios es un Dios en el cual usted confía. Si en verdad ese Dios es uno. Si en verdad ese Dios es el único. Ellos lo van a ver por la forma en que nosotros lo hablamos. Muchos de nosotros no nos preocupamos a veces con lo que nuestros hijos leen o ven en la televisión u oyen de otros. A veces hasta nos asustamos de las cosas que dicen, ¿no es cierto? Pero ¿cuál fue la última vez que tomaste un tiempo en poder contarles una historia de la palabra de Dios? Y yo sé, estamos cansados. Hemos trabajado todo el día. Muchas parejas, los dos trabajan y llegan agotados. Tal vez ella está en la casa, sin embargo hay mucho que hacer y termina agotada, igual que el esposo. Y lo que están deseando es que estos niños se callen y se duerman, para ver si yo puedo descansar algo. Y lo entiendo. Pero eso ocurre un día, 2 días, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 10 años, y cuando te das cuenta, es un adolescente. ¿Y qué tanto conoce de tu Dios? ¿Qué tanto? Porque quizás no lo ha oído, y mucho menos lo ha visto. Por eso Dios fue muy celoso con su nación, y vez tras vez tras vez. Esto me hace pensar en un principio del apóstol San Pablo que nos escribe en Filipenses capítulo 4. Porque si estamos desafiados a que nuestros hijos oigan la verdad, miren lo que el apóstol escribe, capítulo 4 del libro de Efesios, en el versículo 8. Les dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre.
Note todo lo que el apóstol ha dicho hasta ahora. Es buenísimo lo que está diciendo. Todo lo que es bueno, todo lo que es puro. Y agrega, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso ocúpense en pensar. ¿Se da usted cuenta de lo que nos está diciendo? Después de evaluar lo bueno y ver si hay algo bueno en eso, entonces ocupémonos. ¿Evaluamos lo que oyen nuestros hijos? ¿Pensamos en lo que sale de nuestra boca para nuestros hijos? ¿Para que lleguen a conocer a ese único Dios? Pablo sigue diciendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hace tremendo ejemplo del apóstol. ¿Qué están viendo en mí? ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están viendo en mí? ¿Una persona que solo se queja? ¿Una persona que oye y le dice a su esposa, la madre de sus hijos, ¿en qué horas me casé contigo, vieja? Y usted puede poner ahí lo que quiera, o lo que ha dicho. ¿Por qué? Eso lo están oyendo. Y esto es lo triste, hermanos. Una vez que usted ha dicho algo, entró en la mente de ellos. Y difícilmente usted lo puede borrar. Aún más, no se puede borrar. Por eso es que como padre nos toca guardar sus mentes. Porque son como esponjas. Están absorbiendo todo. ¿Cuántas son las cosas que hay en su mente que usted dice, ay, yo quisiera olvidarme de eso? ¿No es cierto? Si Dios renueva nuestra mente, pero no nos dice nada de que borra cosas en la mente. Por eso es tan importante continuar la renovación. Y a veces no ponemos atención y cuidado para con nuestros hijos. Lo que están oyendo, lo que muchas veces decimos. La vida del apóstol era tal que él los reta, los desafía a seguir su propio ejemplo. ¿Puede usted decir esto a sus hijos? Mírenme y hagan lo que yo hago. He oído a personas que dicen, ¿sabes qué? Escucha lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. Eso no es una tremenda contradicción. Eso no cabe en el Hijo de Dios. Porque nuestra manera de conducirnos en el hogar va a nutrir o va a producir una desnutrición, por así decirlo. Entonces, lo primero, oiga la verdad, comunique la verdad, ayude a sus hijos a apreciar y a saber escuchar la verdad de Dios. Porque hay muchas cosas hoy en día, ustedes saben en la escuela, que no quieren enseñar a nuestros hijos que esto está bien, cuando la Biblia dice, es pecado. ¿Qué haces? Mi hijo llegó una vez de la escuela, no recuerdo cuál de los tres, llegas a una edad en que no te acuerdas cuál de los tres, ¿verdad? Pero bueno, uno de ellos, llegó y me empezó a hablar de la evolución. Yo recuerdo haberle dicho, bueno, no se preocupe, que yo creo que su maestra, era una maestra, su maestra, ella sí viene de los monos, nosotros no, ¿verdad? Haciendo un poco de broma y toda esa cosa. Les recuerdo que él me decía, pero papá, cuando venga el examen, abrimos la Biblia, le enseñé acerca de la creación, cosa que ya sabía, solo fue reafirmar, ¿de dónde vienes tú? Dios me hizo, exacto. Puedes contestar y decir en el examen, la maestra dice que venimos del mono, pero Dios dice que Él me crió. No podían aplazarlo porque él contestó lo que la maestra enseña. Aún más, la evolución sigue siendo una teoría. Sin embargo, mucha gente la cree, especialmente cuando comen bananos. ¿Pero qué podemos hacer? Entonces, ¿debo decir, no, eso no va a afectar a mis hijos? Por supuesto que sí. Por eso debemos usar su palabra. Sigamos adelante, regresando aquí en Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma
y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En el versículo 5 nos da la segunda cosa que va a nutrir nuestras familias, y es el hecho de amar fervientemente al Señor. Déjeme preguntarle y no conteste. Contéstese a sí mismo. ¿Ama usted al Señor? ¿De veras ama usted a Dios? Más adelante vamos a ver que usted puede contestar esa pregunta. Quizás usted dice inmediatamente, por supuesto que sí, por eso estoy hoy aquí. ¿De veras por eso estás aquí? Ojalá. Note que dice, amarás a Jehová de todo tu Dios, de todo. ¿Se acuerda, hermana, cuando usted se enamoró de ese guapazo, un brazo, lo que sea, y que todavía sigue enamorada, ojalá? Quitó un poco del corazón en usted porque usted usó algo de esto. Ahora imagínese aquellas que se han enamorado como 15 veces. Francamente, ¿qué quedó para el número 16? Dios dice, ámame con todo tu corazón. Él es la prioridad. Es a Él a quien debo amar. De todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si Dios siempre pide todo, no un poquito. No un poquito. El amor de los padres por Dios debe ser total, no parcial, incuestionable, no casual. ¿Cómo voy a enseñar a mis hijos? Una de las grandes cosas que estamos tratando de enseñar en nuestra iglesia, que llamamos llévalo a tu casa, en inglés le decimos take it home, ¿verdad? Es el hecho de que queremos que nuestros hijos amen a Dios. ¿Pero cómo van a aprender eso? Diciéndole, mira hijo, la Biblia dice, debes amar a Dios con todo tu corazón. Otra vez, como decía yo antes, ¿lo ven en usted? Es imposible transferir esto a los hijos si no es parte de mí. Si yo no amo a Dios, ¿cómo lo puedo transferir a ellos? Solo porque lo dice Dios. Ahora, gracias al Señor que su palabra es eficaz, que su palabra es poderosa y van a aprender. Pero lo van a ver primero en usted. Así que si usted como padre, como madre, no ama a Dios con ese fervor, difícil es que usted lo transmita. Es difícil convencer a mi hijo que sea honesto, ¿verdad? Si yo no lo soy. ¿Cómo puedes convencer a tu hijo que sea honesto si tú no lo eres? Si la mitad de lo que tú hablas es una mentira y el otro 50% hay que ponerlo en duda, ahora imagínense cómo le va a enseñar usted a su hijo que sea honesto. Sinceramente, ¿cómo puedes? Se cuenta la historia de un hombre que saliendo de un restaurante se dio cuenta que le habían pagado más. Entonces se regresó. Dijo a su acompañante, espera un momentito, voy a regresar. Y dijo, mire, ustedes me dieron más dinero. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Esto ya no se ve. ¡Qué honestidad! ¿Nos permitiría sacarle una foto? ¿Cómo no? Traiga a su esposa para... no. Es que ella no es mi esposa. Y así somos en el hogar. Para unas cosas parece que somos honestos, para otras no. ¿Cómo vamos a transmitir eso si no lo vivimos? Es imposible que nuestros hijos entiendan la importancia del cariño y la compasión si soy un padre que los maltrata, les grita y hasta le dice, ¡bruto! ¿De dónde vienes? Pero ¡ay, qué hijo más tonto tengo yo! Si es su hijo, viene de usted, así que usted es más tonto. Sin embargo, se lo decimos muchas veces. Y yo sé, a veces lo decimos enojados, cosas salen de nuestra boca, pero recuerde una cosa, una vez que eso sale de mi boca, usted nunca más lo puede regresar. No importa lo que haga.
Gracias a Dios que puedes ir y pedir perdón. Pero ¿cuántos padres lo hacen? ¿Reconocen esa falla y van a sus hijos? No, es que eso es muestra de debilidad. No. Entonces es imposible enseñar a nuestros hijos a ser compasivos, a amar, ser cariñosos cuando no lo ven en mí. Vayan al libro de Juan, capítulo 14. Es imposible decir a mis hijos que amen a Dios. Y mire aquí, por eso les dije que después usted podía analizar la respuesta cuando hice la pregunta, ¿amamos a Dios o ama a Dios? Juan capítulo 14, en el versículo 15. Si me amáis, lo conocemos. Usted dice, pues sí, yo me sé ese versículo. Si me amáis, ya usted puede hacer su propia evaluación. Queremos que nuestros hijos amen a Dios. Eso va a nutrir las familias increíblemente, pero empieza conmigo. Entonces es imposible que yo pueda transmitir el amor de Dios si yo mismo no amo a mi Dios. Note que el versículo 6 de Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ese es el siguiente punto que vamos a ver. Pero hermanos, ¿amo yo a Dios? Mire, esta es una prueba muy buena. ¿Qué hace usted cuando oye que se habla de las ofrendas? Silencio. Bueno, Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo quisiera darle, pero ahorita la situación no está como así, como para dar. ¿Por qué no es honesto y dice, yo no amo a Dios? Pero hermano, lea su Biblia. Lea la Biblia. Porque cuando yo amo a Dios, doy lo que tengo. Porque es a mi Dios. Pero esta iglesia no necesita nada. ¿Quién dice que es a la iglesia que estoy dando? Es a Dios. Es triste, hermanos, pero es una condición. Hoy en día estamos así siempre a Dios. Vamos a recoger una ofrenda. Que den los que más tienen. ¿Cuánto dio la viuda? ¿Recuerdan a la viuda? Solo como 3 la recuerdan, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Esa viuda que nos habla en la palabra de Dios, Dios dice todo lo que tenía. En 2 Corintios capítulo 8, dice que estos hermanos dieron de su pobreza. Y nosotros decimos, bueno, yo trato. Entonces, eso es una muy buena prueba tangible de veras si amas a Dios. Interesante. Ahora, noten lo que sigue diciéndonos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Algo que va a nutrir nuestra familia es siempre oír la verdad y enseñar la verdad, comunicar la verdad, que nuestros hijos oigan la verdad, amar a Dios fervientemente, y la otra cosa es enseñar a los hijos diligentemente. Muchos de ustedes se preocupan que sus hijos vayan a la escuela a estudiar, ¿cierto? A lo menos son diligentes en que estudien. ¿Cuántos de nosotros somos diligentes en enseñarles la palabra de Dios? Otra vez, no estoy hablando, niños, vamos a sentarnos, calladitos. Nunca se me olvida, uno de mis primeros ministerios fue el privilegio de enseñar a niños. Y recuerdo que enseñábamos, muchas de las clases que dimos fue enseñar a maestros cómo enseñar a los niños. Y este amigo mío y yo fuimos a una ciudad bastante retirada de San José y nos tocó viajar 10 horas en un par de buses. Y recuerdo que el pastor nos hospedó en su casa.
Y entonces nos dijo que estábamos cordialmente invitados al tiempo de su culto familiar, que él se sentaba con sus hijos. Y pues claro, trabajando con niños y todo, pues siempre es algo muy bueno el aprender de otros. Y claro que sí, nosotros queríamos estar ahí. Hermanos, cuando ese culto familiar terminó, que yo creo que pasó más de una hora, yo les soy franco, yo empecé a decir, ay Señor, que terminemos pronto y ojalá no nos invite a este culto familiar, porque qué cosa más aburrida. Él, siendo pastor, y no le critico, pero lo que pienso es, a veces no vamos al nivel de nuestros hijos. Pensamos que tenemos que, calladito, ponga atención, y empieza usted a leer. Cosas que ni usted mismo entiende. Y si el niño se molesta un poquito, usted rapidito lo corrige todo. Nuestros hijos, depende de la edad, tienen cierto nivel de atención. Entre más pequeños, menos. Entre más grandecitos, más. Podemos hacer de la Biblia, la palabra de Dios, algo vivo. ¿Por qué tiene que ser tan aburrido? ¿Por qué tiene que ser tan formal? El Señor mandó a su pueblo. Noten lo que dice la palabra, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. No es la primera vez que Dios exhorta a su nación de enseñar a los hijos. Capítulo 4 en el versículo 9 de Deuteronomio. Miren lo que les dice, capítulo 4 en el versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Diligencia. Queremos matrimonios, queremos hogares buenos, pero somos negligentes. Pensamos que las cosas vienen automáticamente. Voy a ver si compro las últimas películas cristianas para que mis hijos las vean. ¿Y sabe qué? Y así yo puedo hacer otras cosas. ¿Ya viste la peliculita? Qué bueno, ¿qué aprendiste? Ay, qué bien, cuánto me alegro, Dios te bendiga, buenas noches. Y yo voy a ver el juego y voy a ver lo otro. Hace poco leí una caricatura en el periódico. Está el niño sentado tratando de manejar y está diciendo unas cuantas, muévase estúpido, tontón, y diciendo muchas otras cosas. Y la mamá le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy manejando como mi papá. Esa es la belleza de los niños, que lo dicen todo, ¿no? Por eso me encanta hablar con ellos, ¿saben? Y uno sin preguntarles empiezan a decir, viera que mi mamá hizo esto, no me cuente mejor. Porque así son. A pesar de que los padres le dicen, no le diga a nadie, calladitos, esto es algo privado entre tú y yo, estamos orando al Señor. ¿Qué creen que van a hacer? Así son, es parte de ellos. Por eso yo tengo que aprender qué les comunico y cuándo. Pero vez tras vez, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si la tarea de enseñar, de instruir, no es de la iglesia. Tenemos clases para los niños, estamos siempre buscando gente que nos ayude. Es un área en que nunca tenemos suficientes maestros. Es increíble. Y uno dice, en una iglesia tan grande como la nuestra, ¿no? Debiera sobrar la gente que ayuda. Pero no. Siempre. Tengo 24 años de estar en esta iglesia y siempre ha sido un problema. No solo eso, en la iglesia que estuve antes, mismo problema. Es algo. Ahora es interesante porque si hiciéramos las cosas 100% bíblicas, no tendríamos que hacer un departamento de niños. Porque la tarea nuestra es enseñar a los hijos, no de los maestros de la escuela dominical. Pero a veces venimos a la iglesia y ponemos al niño en la clase esperando que el maestro haga milagros. Ya no me lo aguanto en la casa. Ojalá que hoy venga cambiadito mi hijo. Recuerdo muchas veces decir a los padres, hermanos, yo no tengo la pildorita mágica. Paso con ellos quizás 1 o 2 horas a la semana.
¿Cuánto tiempo pasan contigo? Hoy en día, poco tiempo también con los padres porque ambos trabajan. Pasan más tiempo con extraños que confiamos lo que les van a enseñar. Y la Biblia nos dice que la responsabilidad de enseñar a los hijos es de papá y mamá. Eso dice Dios. Es lo que nos enseña. Dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Cómo es que nosotros aprendemos? Por repetición. Ya se lo dije a mi hijo una vez, pero no entiende. Yo no sé cuántas veces decíamos a nuestros hijos, y claro, yo sé que los varones tienen fama de ser más desordenados que las niñas, me imagino. Nosotros no tuvimos el privilegio de tener hijas, entonces no sé. Pero me imagino que las niñas son muy hacendosas y usted le dice, vaya y limpie el cuarto y se van corriendo a limpiarlo y todo eso, ¿verdad? Los varones hay que decírselo 150,000 veces. Y aún así, nunca se puede olvidar a mí que muchas veces mi esposa y yo cansados, ¿cuándo van a aprender? Y yo le decía, hay que seguirlo repitiendo. Y nunca se me olvida que ya cuando ellos salieron a vivir a su propia casa, andábamos cerca de su casa y me dice mi esposa, ¿por qué no pasamos a visitarlos? Ok, vamos. Pero llamémoslos para que así arreglen la casa por si acaso, ¿verdad? Dije, no, ¿para qué? Creo que teníamos cierto temor de encontrar el desorden, pero tuvimos que callarnos la boca porque, ¡wow! Y la pregunta que nos hicimos, ¿cómo es que nunca lo hicieron en la casa? Uno pudiera decir, al fin aprendieron. ¿Sabe por qué? Porque nosotros aprendemos por repetición. Con razón el Señor le dice a su nación, y las repetirás. ¿Qué quiere decir repetir? Una y otra vez. No dice cuántas, pero repetición habla de más de 2 o 3 veces, hasta, como muchas veces usted lo dice, te lo he dicho 1000 veces. Ya dijiste una mentira, porque no lo has dicho 1000 veces. Y cuidado, porque un día de estos sus hijos se lo van a contar y le van a decir, no mamá, son apenas 129. Tienes un déficit. Pero así somos, ¿no es cierto? Para exagerar decimos estas cosas. Hay que tener diligencia. Regresando al capítulo 6 dice, con diligencia. Y aquí en el capítulo 4 que acabamos de leer, lo vuelve a repetir, con diligencia. Le dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Ahora, hay que tomar la iniciativa, hay que hacerlo, hay que actuar. Eso no viene automáticamente. Diligencia significa voy a hacer. ¿Recuerdan cuando decimos voy a hacer algunas diligencias? De ahí viene la idea. Es decir, voy a hacerlo intencionalmente. Viene tu hijo y te da una gran mentira. Y muchos padres, ¿saben lo que hacen? Se ríen. Ay, pero hijo, ¿cómo se te ocurre decir semejante mentira? Ve a la Biblia, ábrela, léele, castígale y dile, aquí hablamos solo la verdad. Sí, papá, pero usted nunca me habla la verdad. Por eso a veces no lo hacemos. Pero diligencia significa tomar la iniciativa para hacerlo. Se nos está acabando el tiempo y quizás debo terminar aquí, pero vayan al Salmo capítulo 78. Capítulo 78 del libro de los Salmos, porque aquí hay una tremenda advertencia. El salmista escribe del privilegio que él ha tenido. En los primeros versículos dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. El salmista recuerda que él escuchó antes. En la cultura en que la palabra de Dios se escribió, había mucha transferencia oral. Se hablaba, se decía, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron.
Entonces dice él, esto no lo debemos encubrir, y empieza en el versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. ¿Qué son las alabanzas de Jehová? Lo que Él es. Tus hijos saben más de el hombre araña y de Harry Potter que de Dios, que de nuestro Dios, cosas ficticias, no reales. Y muchos de ellos la creen. Y nosotros no les enseñamos. Y su potencia, ¿tenemos un Dios poderoso? ¿Lo saben tus hijos? ¿O creen que son como las fábulas que ven en la televisión? Estoy enseñando que Dios abrió un mar para que pasara todo su pueblo. Y quizás los niños van a decir, no he visto esa película. Y las maravillas que hizo. ¿Cuántas maravillas hizo Dios? ¿Cuántas ha hecho y cuántas sigue haciendo? Una madre, después de que su papá, o más bien el padre de sus hijos, pasó por discipulado, los niños dijeron, ahora tenemos papá. Notaron el cambio. Eso es una maravilla. Dios lo hace, lo sigue haciendo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y note lo que dice, ¿para qué? Para que lo sepa la generación venidera. No lo van a saber si no lo comunicamos. Los niños nacen leyendo. ¿Pueden tus hijos leer la Biblia antes de los 5 años? Puede ser que tengas algún genio. Entonces, ¿dónde van a oír? ¿Cómo van a saber si no les hablo, si no les comunico? ¿Cómo van a saber de Dios? Y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, en otras palabras, para que llegue a ese momento en que conozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Muchos de nuestros hijos tendremos nosotros como padres el privilegio de guiarlos a Cristo. No tenemos que esperar que un maestro lo haga. Ahora, a veces va a ocurrir y está bien. Pero si yo estoy enseñando diligentemente, van a venir un día. Yo quiero conocer a Cristo. Antes de cumplir los 6 años de edad, yo sabía que estaba perdido. Y yo sabía que si moría me iba al infierno. Antes de cumplir 6 años de edad. ¿Saben por qué? Porque estaba escuchando. Y Dios me convenció. Y nunca olvido ese día que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. ¡Qué seguridad! Ya no me daba miedo de nada. Según yo iba a conquistar el mundo. Porque ahora conocía al Señor. Que guarden sus mandamientos. Y miren lo que termina diciendo. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Hermanos, tenemos una gran tarea, un gran privilegio. Es un gran privilegio, pero tenemos que ser diligentes. ¿Quiere tener un buen matrimonio? Porque muchas veces cuando hablamos de matrimonio, hablamos solo del esposo y la esposa. Pero nutrir un matrimonio, para tener un matrimonio sólido, hay que saberlo nutrir. Y la Biblia nos enseña que debemos estar oyendo la verdad que viene de Dios y comunicándola. Amar fervientemente a nuestro Señor y ser hombres y mujeres diligentes en la enseñanza de los principios de Dios. De lo contrario, tendremos una generación que no querrá conocer a Dios. Y ustedes conocen ya jóvenes que están diciendo eso. Jóvenes que fueron criados, algunos de ellos, y casi en su mayoría, en hogares que hoy llamamos cristianos.
pero dicen, yo no quiero nada con Dios, ni creo en Él. Ay, es que este mundo, qué barbaridad, es que ¿cómo les enseño? Un momentito. Padre, empieza a orar, porque no fuiste diligente. ¿Todo hijo se puede rebelar a pesar de que yo le enseñe? Por supuesto que sí, lo hizo la nación de Israel. Pero eso no quita la responsabilidad que tengo de enseñarles, de amar a mi Dios fervientemente y de siempre seguir escuchando y comunicar que hay un solo Dios. Padre, te damos gracias porque eres un Dios que nos has dado todo cuanto necesitamos para tener hogares. Hogares, oh Dios, que sean testimonio de ti. Señor, ayúdanos a edificar una familia sólida. Pero Dios, reconocemos esta noche que eso no viene automáticamente. Debemos ser diligentes. Tú conoces a cada pareja, a cada matrimonio. Y Dios, algunos de nosotros, ahora que tenemos el privilegio de ser abuelos, aún también quedamos con cierta responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes. Señor, yo no sé si hay alguna persona aquí esta noche que quizás no te conoce como Señor y Salvador. Padre, solo tú puedes convencerle de su necesidad de llegar a conocerte. Y oro para que tú obres. Señor, te doy gracias y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera recordarles que